Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y hoy quiero hablaros de la secadora de ropa. Mantener bien la secadora y en perfecto estado es algo fundamental para alargar la vida de este electrodoméstico y para que funcione correctamente sin gastar energía de más. Si quieres sacar más partido a tu secadora y asegurar su eficacia, hay unos principios básicos de mantenimiento que no debes pasar por alto. Así que os voy a enumerar todo lo que se debe hacer, lo que yo hago. Son unos pequeños pasos, no tiene ninguna complicación. Esto si se hace a diario, pues vais a mantener vuestra secadora como el primer día. Y lo primero que hay que hacer para mantener bien la secadora es mantenerla limpia. Entonces, lo que es el depósito de las pelusas, es conveniente limpiar el filtro de las pelusas cuando termine cada carga. Es súper importante. Este filtro está normalmente situado en la puerta de la secadora, normalmente abajo, en la parte inferior. ¿Por qué es importante limpiar después de cada carga las pelusas? Pues porque estas pelusas pueden llegar al condensador y hacer perder eficiencia a lo que es la secadora. Esto implica un mayor gasto en la factura eléctrica. Lo recomendable es hacerlo después de cada carga o de cada programa que vosotros pongáis. También es importante para evitar incendios, porque si vamos acumulando esas pelusas, pues bueno, pues a lo mejor puede haber un mal funcionamiento de la máquina y entonces pues haber algún cortocircuito o algo y estas pelusas pues pueden iniciar un incendio. Es importante mantener el área del filtro de las pelusas limpio. Limpia el interior de tu secadora. Es muy importante limpiarlo. Hazlo con un paño húmedo para evitar la acumulación de cal y limpia también lo que es el sensor de la humedad, que se encuentra situado a la entrada del tambor. En el interior de la secadora, aunque no hayan manchas ni residuos dentro de tu secadora, es mejor limpiar el interior mensualmente. Desenchufa el aparato, luego limpia el tambor con un trapo mojado con agua tibia o una bayeta de microfibra con alcohol para frotar. Lo mejor es el alcohol para desinfectar. Lo ideal también para el mantenimiento es que si tenéis la posibilidad de moverla, pues es aspirar por detrás y por debajo por si ha caído alguna pelusa que puede pasar. Es importante inspeccionar y limpiar el sistema del conducto de ventilación. Hay secadoras que son de condensación que no tienen este tubo, con lo cual lo único que tenéis que hacer es extraer el filtro donde se acumula el agua de la condensación y limpiarlo pues periódicamente. Y si tenéis secadoras como el caso de la mía, que tiene un tubo que va hacia afuera, pues eso es conveniente que se limpie a menudo, por lo menos una vez al año, por profesionales. Entonces ellos vienen, te limpian lo que son los conductos y eso ya está libre de pelusas y no hay riesgo de que se produzca ningún incendio. Es muy importante no sobrecargar la secadora. Normalmente no es lo mismo los kilos de ropa que tú lavas en una lavadora que luego cuando termina que esa ropa está mojada, con lo cual pesa muchísimo más. Entonces, bueno, pues yo la verdad es que casi todo lo que es de algodón en cuanto a sábanas, toallas, todo eso lo pongo en la secadora. Las cosas que son delicadas simplemente las tiendo en una percha y las zapatillas, por ejemplo, que llevan goma o cualquier otra cosa que lleve goma, yo eso no lo meto en la secadora porque del calor se puede derretir, se puede pegar a lo que es el tambor y entonces ahí se armaría, pues imaginaros.
El mantenimiento de una secadora es súper fácil, con lo cual si esto se hace mensualmente no vamos a tener ningún problema con la secadora y va a ser mucho más eficiente. Muchas veces pensamos que la ropa no huele bien pues porque a lo mejor el suavizante no es bueno o porque, bueno, pues no sé, por diferentes motivos. Y un motivo por los cuales la ropa no puede oler bien es porque tenemos la secadora sucia, con lo cual hay que hacer este mantenimiento para que la ropa huela bien. Hoy os quiero dejar unos tips de cómo yo perfumo la ropa en la secadora. Son tips súper fáciles que la verdad es que a mí me dan muchísimo resultado. Hay varias maneras, yo las he probado todas y todas me gustan, con lo cual pues bueno, tampoco sabría deciros cuál es mejor y cuáles no. Otra de las cosas que yo os recomiendo para eliminar la electricidad estática de la ropa son estas bolas de lana. Sois muchos los que me habéis preguntado por estas bolas de lana. Entonces estas bolas de lana lo que hacen es que facilitan el secado de la ropa. Lo hacen en menos tiempo y a la vez eliminan lo que es la electricidad estática. Entonces una manera de perfumar tu ropa es poniendo aceites esenciales en estas bolas de lana. Yo, bueno, pues como ya sabéis, utilizo bastante los aceites esenciales y muchas veces me gusta ponerle a las bolas, con lo cual luego la ropa sale súper perfumada. Otra manera de perfumar la ropa es utilizando toallitas perfumadas. Yo, bueno, pues como ya sabéis que soy un poco así con los olores y aparte que me gusta todo más pues ecológico, lo que hago es hacer mis propias toallitas para la secadora. ¿Cómo las hago? Pues estos paños son unos paños atrapapolvo. Esto lo hay en todos los sitios. Son unas bayetas que pueden ser reutilizables, que sirven para poner en las mopas y pasarlas por el suelo porque atrapan todo el polvo. Entonces yo lo que hago es que en un recipiente hermético pongo estas toallitas atrapapolvo y lo único que hago es diluir suavizante, el suavizante que a ti más te guste. Yo ya sabéis que me gusta utilizar este suavizante porque está hecho a base de plantas y es totalmente natural. Estas toallitas se pueden reutilizar. Yo cuando termina cada carga lo que hago es que las voy doblando y cuando ya no me queda ninguna pues vuelvo a preparar. Entonces es muy sencillo, simplemente colocas las toallitas. Entonces vamos a coger la mitad de agua y la misma proporción de suavizante. Esto lo vamos a mover y vamos a ir vertiéndolo poco a poco para que se vayan empapando. Es importante también mantener este recipiente hermético para que no se evapore el líquido que le hemos puesto. Y simplemente en cada lavado lo que hago es coger una toallita de estas y ponerla dentro de la secadora. Entonces la ropa luego pues va a oler. Si ya utilizáis este suavizante más la toallita en la secadora, pues como que se va a potenciar más el olor en la ropa. También otra técnica que podéis utilizar si no queréis comprar estas toallitas, porque estas toallitas son súper económicas. El paquete no sé cuántas vienen, pero cuestan a lo mejor 1 o 2 euros, 1 o 2 dólares. Entonces, si no os gusta el tema de las toallitas, bueno, pues también lo que podéis hacer es en un recipiente lo mismo, a partes iguales, el suavizante con agua. Lo que vamos a hacer es la misma solución, agua y suavizante, y entonces vamos a introducir una esponja que lo que haremos es exprimirla cada vez que vayamos a poner la secadora e introducirla dentro de la secadora. Entonces, bueno, pues cuando se seque
habrá dejado impregnado todo lo que es el olor en la ropa. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo pongáis en práctica porque es súper importante el mantenimiento de todos los electrodomésticos que tenemos en casa, porque no son electrodomésticos baratos. Ya sabemos que hoy en día, bueno, pues los electrodomésticos no duran lo que duraban antes, ya están hechos para que duren menos tiempo. Incluso hay modelos que, bueno, después de algún tiempo ya no hacen ni repuestos, con lo cual es importante el mantenimiento de estas máquinas para que sean más eficientes y para que nos duren más. Entonces a mí tanto la lavadora como la secadora es algo que me gusta darle mantenimiento todos los meses. Así que bueno, y que también empleéis estos ambientadores, esta manera de poder perfumar nuestra ropa en la secadora y a un mínimo precio con lo que nosotros usamos, que es el suavizante y los aceites esenciales. Así que nada, corazones, me despido con un fuerte abrazo. Espero que os haya gustado este vídeo y como siempre os digo que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.